Cordial saludo a todos los maestros de la Unión Mexicana del Norte. Es un gusto estar con ustedes en este momento para compartir ideas, estrategias sobre cómo podría ser nuestro repaso para la lección número 12 que tendremos este sábado. Estoy sugiriendo para romper el hielo, para una pregunta que pudiera ayudarnos a iniciar este sábado, estoy sugiriendo la siguiente. ¿Qué imágenes evoca Jerusalén en nuestra mente? Preguntarle a nuestros alumnos sobre cuando nos preguntan sobre Jerusalén, ¿qué se nos viene a nuestra mente? Es posible que algunos expresen la idea que hay entre judíos y palestinos en la actualidad, ¿no? Quizás algunos lo relacionen directamente como un lugar de milagros o de una vez con Jesús, especialmente con la crucifixión de Jesús. Así que la idea es simplemente romper el hielo sobre Jerusalén como ciudad. ¿Qué imágenes vienen a nuestra mente cuando tenemos la palabra Jerusalén? Y entonces de esa manera enlazarlo precisamente con esta lección que comienza a hablarnos sobre la última semana de la vida terrenal de Jesús. Quiero comentarles, queridos maestros, que muchos eruditos, estudiosos del Nuevo Testamento, consideran que los sucesos de la última semana transcurrida en Jerusalén son la herencia más preciosa de la fe cristiana. Y esta lección, la lección 12 y la lección 13, precisamente tienen que ver con estos época final de Jesús en su vida aquí en la tierra. El 40% de la información que hay en los evangelios están relacionados precisamente con ese evento que comienza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Así que se considera que es la herencia más preciosa de la fe cristiana. Se comenta también que es una semana de actividad intensa, de emociones y actitudes encontradas. Hay tristeza, pero también hay alegría, hay triunfo, hay desprecio. Es decir, un pasaje en la vida de Jesús que es realmente interesante y de la cual podemos aprender mucho. Para esta semana se nos ha sugerido algunos pasajes de las Escrituras. Realmente la lección desde el domingo hasta el jueves nos lleva a lo largo de Lucas 19 y Lucas 20. Y la estrategia que sugiero central para esta semana es tomar cada una de las citas que corresponden a las citas que se sugirieron mejor para cada día de la semana, tomarlas, y una opción es distribuir por grupos una hoja que es similar a esta, donde esté la cita, y los alumnos de la escuela sabática identificar personajes que estén relacionados en esta cita. Después, en la siguiente sección, palabras de Jesús para destacar relacionados con esta cita. Y finalmente, actitudes y reacciones que hay en este pasaje de la Escritura. Es una estrategia que sugiero. Es posible que usted también decida leer el pasaje o permitir espacios para la lectura de la Biblia. Uno de los objetivos al compartir esas estrategias es precisamente acercarnos a las Sagradas Escrituras, permitir tiempo en el momento del repaso de la lección para ir a las Sagradas Escrituras. Es probable que algunos de nuestros alumnos no estén enterados de en qué consistió el estudio de la lección durante la semana. Así que es bueno llevarlos al registro, a las citas bíblicas que corresponden al estudio de esa semana. Por eso sugiero la parte de que ellos tengan una hoja similar a esta, o también usted puede utilizar la estrategia de leer ese pasaje, permitirle a ellos 3 minutos para leer ese pasaje, decirles, vamos a tener 3 minutos cada uno en lectura silenciosa, vamos a tener tiempo para leer primero Lucas 19, 28 al 40, es decir, la sección de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y después de que los 3 minutos que ellos han tenido para leer, entonces socializar, compartir con ellos. A ver, hermanos, ¿qué personajes hay en este relato? ¿Alguna palabra de Jesús para destacar? ¿Qué identificó usted de Jesús, de algunas palabras de Jesús que encontramos allí? ¿Qué actitudes y reacciones encontramos allí del público, de los personajes que están involucrados en este relato? Con respecto precisamente a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, quiero destacar
algo que está en el comentario para los maestros, en el material auxiliar para los maestros. Este relato de Lucas 19, 28 al 44 contiene algunas joyas descriptivas profundas, señala el comentario para el maestro. Dice, por ejemplo, el Señor lo necesita. Es una frase para destacar, ¿verdad? A sus pasos tendían sus mantos por el camino, en el versículo 33. Las piedras aclamarían. Son frases que podemos también analizar. Y por supuesto, las actitudes y las reacciones. Al considerar el aspecto de las actitudes y las reacciones, vamos a encontrar una variedad de cosas allí en estos relatos. Por ejemplo, vamos a encontrar alegría, vamos a encontrar también enojo, algunos que procuraban matar. En Lucas 19, los últimos versículos del 46 a 48, dice que el pueblo lo escuchaba en suspenso. Otros decían que le temían al pueblo, hablando precisamente de los fariseos y de los escribas, ¿no? Que temían hacerle algo a Jesús por temor al pueblo. Así, allí vemos esas actitudes, esas reacciones. Algo interesante cuando lo confrontan a Jesús con respecto a dar o no tributo al César, dice que ellos se quedaron maravillados de su respuesta y callaron. Allí también hay cosas interesantes. Es decir, ¿qué hacemos ante la presencia de Jesús? ¿Qué hacemos con las palabras de Jesús? ¿Nos maravillamos? ¿Nos enojamos? Y hoy nosotros, ¿qué hacemos ante las palabras de Jesús? Ante los hechos que vemos diariamente del amor de Dios, ¿qué reacciones, qué actitudes nosotros tomamos? Y en algunas de ellas nos podemos ver reflejados, ¿verdad? Ojalá que sea unas actitudes positivas. Jesús mismo, cuando estaba celebrando la Pascua con los discípulos, dice, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y eso significa de cómo Jesús quiere estar con nosotros. Yo hago énfasis especialmente esta lección me llegó por la parte de cómo reaccionamos, las actitudes que hay involucradas en estos relatos. Y es mi sugerencia que pudieran también ustedes tomarlo como el hilo conductor de todos estos relatos que aparecen para esta semana. Ahora bien, si en su clase de escuela sabática hay jóvenes universitarios, profesionales que académicamente están bien preparados, sugiero otra estrategia. Sugiero que ellos tomen cada una de estas secciones, por ejemplo, la de Lucas 19, 28 al 40, que fue la del domingo, o la de Lucas 19, 45 al 48, pudiéramos dividir la clase en grupo y decir, miren, quiero que por favor analicen la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y ustedes van a elaborar una noticia. Un titular, como si fuera un titular de prensa y un subencabezamiento de prensa. Después en la purificación del templo, vamos a convertirnos en los periodistas de la época y vamos entonces a hacer un titular de prensa sobre lo que ocurrió allí en la purificación del templo. Cuando Jesús comentó la parábola de los labradores malvados, también otro grupo que haga un titular de prensa y un subencabezamiento que tome la idea principal. También cuando se enfrentó a Jesús con respecto a dar o no el impuesto al César, y por supuesto en la cena del Señor. Por ejemplo, pensando así a grandes rasgos, una sugerencia con respecto a la entrada triunfal de Jerusalén, que es la primera cita, el titular podría ser: Caravana del Maestro Jesús sorprende este domingo en Jerusalén. Subencabezamiento: el Nazareno es recibido con alegría y es aclamado como rey. Los fariseos consideran que este evento atenta contra la identidad religiosa judía. Así que es la idea para que de tal forma sea algo diferente para este público de profesionales, de jóvenes, ¿verdad? Y de esta manera los llevamos a las Sagradas Escrituras y tomamos a partir, después de que ellos nos digan el encabezamiento, el subencabezamiento de esa gran noticia, pues analizar ya de qué manera tiene aplicación para nuestra época. Pues bien, esas han sido las estrategias que sugiero para el repaso de este sábado. Que Dios les bendiga. Esperamos que sea un sábado muy bendecido al compartir con nuestros alumnos este repaso de la lección y recordarles que queda la lección número 13, que es ya el clímax de todo lo que significó la experiencia de Jesús aquí en la experiencia terrenal, en el plan de salvación para nosotros y que va a tener sus frutos por la eternidad, que no debemos de dejar de perder esta experiencia de encontrarnos con la siguiente lección, que es la última de este trimestre. Que Dios les bendiga. Hasta luego.